Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, para leer la palabra de Dios. Vamos al libro de Génesis, por favor, hermanos. Génesis, capítulo 24, por favor. Génesis 24. Amén. Y vamos a leer en el versículo 60 al 64. ¿Lo encontramos, hermanos? Amén. Dice la palabra: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Todos. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, todos. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Dios, que bendigas esta lección, que bendigas este mensaje, esta enseñanza, que nos ayude, Señor, a aprender de tu palabra y, Señor, a tener tu poder y tu plenitud y tu bendición. Y Dios, ilumínanos con tu Espíritu Santo, y Dios, que tu palabra sea aplicable. Danos discernimiento para entenderla, danos la luz de la Biblia para poder ver lo que los ojos normales no ven, que veamos con los ojos de Cristo, los ojos espirituales que nos has dado, y edifica la iglesia, Señor, bendícela. Padre, gracias por esta noche, te pido por tu presencia especial en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero enseñar esta noche de la importancia de la relación matrimonial. Esto es, como cristianos experimentamos diferentes relaciones. Como cristianos tenemos relación con nuestros hijos, los hijos con los padres, la esposa con el esposo con la esposa, el esposo con sus cuñados, la nuera con su suegra, el yerno con su suegro, la abuela con sus nietos, los nietos con la abuela. Y puedo seguir pues hablando de más relaciones que tenemos como cristianos, ¿verdad, hermanos? Y es bien importante que veamos qué es lo que la Biblia dice acerca de relaciones, para poder tener relaciones bíblicas, relaciones edificantes, relaciones que sean de bendición. Y vamos a ver, aquí hay una relación que voy a tomar esta tarde y voy a hablar un poquito de ella. Es la relación de Isaac con Rebeca. Ustedes saben la historia. Abraham manda a un siervo para que le busque esposa a Isaac. Versículo 2, vamos a ver Génesis 24, 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Vamos a aprender muchas lecciones de relaciones, pero qué importante, hermano, es que los padres estemos involucrados espiritualmente en las relaciones de nuestra familia, de nuestros hijos. Fíjense,
¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham, hermanos, está ocupado por la esposa de su hijo. Abraham no está pensando, pues, ahí cásate con quien te quieras casar. Ahí nomás me dices y me la presentas. Abraham está orando. Abraham está pensando en su hijo. ¿Por qué? Porque Abraham, hermano, tiene una promesa de Dios. Ustedes saben que Dios le dio a Abraham una promesa y le dijo Dios que en su descendencia, si puede ver un poquito más atrás en Génesis 12, en Génesis 12 podemos ver la promesa que Dios le da a Abraham. Y dice, y versículo 2 de Génesis 12, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, ¿qué, hermanos? De la tierra. Entonces vemos que hay una promesa para la descendencia de Abraham. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, Dios igualmente, hermanos, nos promete, nos dice en su palabra cuánto Él quiere bendecir a nuestras generaciones, nuestra descendencia. Y cuánto Él quiere bendecir a nuestros hijos, cuánto Él quiere hacer algo grande con nosotros. Y note lo que dice la palabra del Señor. Aquí vemos a un Abraham que está preocupado por su relación, la esposa de su hijo, y él manda a su siervo. Obviamente él está orando, él está ocupado con esto. Dice versículo 4, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú te harás de ella mujer para mi hijo. Fíjese la fe de Abraham, hermanos. Hermanos, oremos por los cónyuges de nuestros hijos. Desde ahora, hermanos, tenga una lista de oración y empiece a orar por sus futuros cónyuges. Yo oro así por mis hijos. Y yo sé que Dios, hermano, es fiel, y que Dios es bueno, y que Dios tiene misericordia, y que Dios contesta oración, ¿verdad, hermanos? Pero aquí vemos cómo Dios está involucrado, y Abraham está involucrando a Dios en la relación de sus hijos, en esa esposa que va a tener Isaac. Y aunque vemos, esto es algo que es muy inusual, porque en la cultura judaica, en la cultura hebrea, los padres arreglaban los matrimonios de los hijos. Ya no se hace eso ahora, ¿verdad, hermanos? Nadie arregla el matrimonio de un hijo, de una hija. Ahora ellos buscan y se casan, ¿verdad? No podemos arreglarlo de esa manera, pero sí podemos influir con oración. Le animo, hermano, vamos a orar por los cónyuges de nuestros hijos. De esa manera, Dios va a estar involucrado en su relación, aún antes de que empiece. Dios ya está obrando, Dios está preparándola. Es muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque mire, vea lo que dice Génesis 24, por favor, versículo 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Vea, hermanos, no se conocían. Se fija allí, no se conocían. Aquí vemos que desciende Rebeca del camello y dice, le pregunta al criado, ¿quién es este varón? Pues le dice el criado, pues es tu esposo, porque va a ser tu esposo. No, pero de veras. Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió, entendió, este varón es el que va a ser mi esposo.
Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Se consumó el matrimonio, hermanos. En este momento era como se consumó el matrimonio, en la unión íntima. Pero no se conocían. ¿Y sabe qué más, hermanos? No estaban ni siquiera enamorados. Hoy en día tenemos mucha influencia de las películas de Hollywood y las historias de amor, Romeo y Julieta y todo eso, y pensamos que así debió haber sido en todo momento, en todas las relaciones, pero aquí se casaron dos sin estar enamorados. Pero hermanos, era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Qué importante es, hermanos, asegurarnos que cuando estamos en una relación, entendemos que es la voluntad de Dios. Eso da paz, eso da consuelo, eso da confianza, eso da dirección, eso nos da, hermano, entendimiento. Por ejemplo, tu esposa, hermano, hermana, tu esposo, estés o no estés enamorado, es la voluntad de Dios. Amén. No podemos vivir como el mundo, que piensas que ya no la amo, ya no estoy enamorado de ella, ya no estoy enamorado de él, ya no siento nada por ella, ya no siento nada por él. Y empezamos a contemplar la posibilidad, pues quizá ya no debo vivir con ella, ya no debo vivir con él, quizá debo de buscar a otra persona que me satisfaga. Hermanos, esos pensamientos no son correctos. Esos pensamientos no son de Dios. Los pensamientos de Dios, hermanos, es que cuando tenemos un cónyuge, un esposo, una esposa, entendamos, es la voluntad de Dios. Y no necesariamente tenemos que estar profundamente enamorados de nuestro cónyuge para hacer la voluntad de Dios. Aquí vemos a un matrimonio que se casó sin estar, ni siquiera conocerse en persona. Hermanos, ellos no tenían Instagram, que podían ver un video, no tenían FaceTime. Hoy en día me sorprendo cuántas parejas se casan sin conocerse físicamente. Entre más y más y más lo oigo. Se conocieron por video, se conocieron por Facebook, se conocieron por email, por correo electrónico, y no se conocen físicamente. Se casan. Hermano, eso no fue el caso de Abraham, de Isaac y de Rebeca. Ellos no se vieron por video, ellos no se conocían en persona, pero se casaron sabiendo que era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque papá estaba de acuerdo, y el papá de Abraham, el papá de Isaac estaba de acuerdo, el papá de Rebeca estaba de acuerdo, por lo tanto es la voluntad de Dios. Hermanos, las sendas antiguas son seguras. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y qué importante es, como hijos, honrar a nuestros padres, honrar a nuestra madre cuando se trata de una relación tan importante para el futuro, que es tu futuro cónyuge, tu futura esposa, tu futuro esposo, y asegurarte que tu papá y tu mamá están al 100% de acuerdo, que no tienen duda, que tienen paz, que están bien seguros de que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, Dios nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza, nos va a dar paz, nos va a dar satisfacción, y vamos a saberlo. Y ahí hay seguridad, ahí hay bendición, hermano, en esas relaciones. Pero cuando papá, mamá no están de acuerdo, entonces ni siquiera es la voluntad de Dios para empezar. Y tú te metes en una relación que no es la voluntad de Dios, y hermano, una cosa que empieza mal es muy difícil que termine bien. Pero bueno, vamos viendo, aquí vemos todo lo que Abraham preparó. Nosotros como padres tenemos que preparar para que todo salga bien, para que Dios bendiga, Dios tenga misericordia de nuestros hijos, Dios se manifieste con ellos, y también nosotros como esposo y esposa estar preparándonos para hacer la voluntad de Dios. Note, número 2, ambos hermanos, ambos, que fue
Isaac y Rebeca se sometieron a la voluntad de Dios e hicieron lo correcto. Vamos a ver lo que dice Génesis 24, por favor. Génesis 24, versículo 67. Génesis 24, 67. Vamos a empezar en el 66. Dice: entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ambos hicieron lo correcto. Hermano, qué bueno, qué importante es en toda relación siempre hacer lo correcto. No lo que sentimos, no lo que todo el mundo hace, pero lo correcto. Estoy pensando, hermano, ¿cómo debo tratar a una hermana, a una persona que es menor de edad que yo? ¿Qué es lo correcto? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahí en el libro de Timoteo, por favor. 1 Timoteo 5. Ahí en 1 Timoteo 5. En 1 Timoteo 5, vamos a ver, por favor, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo 5, hermanos. Fíjese lo que dice a las más jóvenes. Como hermanas, a las más mayores como a madres. Estoy buscando, hermanos. Dice ¿Mande? Ok, sí, gracias, hermano. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Gracias, hermano. Fíjese, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo tratar a la gente? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Esto es, a una persona mayor la debo tratar como a padre, pero a veces el problema es que hoy en día la gente ya no sabe cómo tratar a un padre. ¿Sabía eso, hermanos? Yo como maestro me doy cuenta que los alumnos no saben cómo tratar a un adulto, a una persona mayor que ellos. No saben cómo tratar a una autoridad. La quieren tratar igual que tratan a los jóvenes. Y entre más y más me doy cuenta que hoy en día hay un gran vacío en el entendimiento de cómo son las relaciones bíblicamente, cómo Dios estableció las relaciones. Pero si nos tratamos correctamente, si nos tratamos con pureza, nos tratamos con respeto en las relaciones, vamos a tener éxito y Dios va a bendecirlas. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El anciano, hermano, merece el respeto, merece el darle la duda. Dice, exhórtale como a un padre. Esto es, un hijo puede exhortar a un padre, pero no reprenderlo. No, un hijo puede exhortar a un padre, pero no reprocharle, no regañarlo, pero puede exhortarle como un padre, con amor, con su corazón. Dice, a las más jóvenes como hermanos. Esto es, otra vez, el problema es cómo trata un hermano. Y voy a tratar de preparar mensajes de esto, de enseñarnos bíblicamente cómo tratarnos en relaciones bíblicas, cómo se trata a un hermano. A las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas. Esto es, a mis hermanas en la iglesia las debo de tratar como hermanas. Ahora, si quizá algunos tienen el problema que yo tuve, yo no tuve hermanos, puros hermanos. Entonces, no, en realidad no tuve la experiencia de cómo tratar a una hermana, pero podemos aprender en la Biblia cómo tratar a una hermana.
Pero note, aquí la clave está, hermanos, con toda pureza. Eso es bien importante, con toda pureza. La importancia, hermanos, de la pureza en las relaciones es muy, muy grande, porque la pureza es lo que nos va a permitir que en las relaciones podamos tener una relación de corazón, una relación de bendición con pureza, que no haya motivos equivocados, que no haya pensamientos erróneos, que no haya maldad en nuestro corazón, pero hay una pureza que en realidad que nosotros estemos pensando lo mejor de la persona, la estemos amando. Nosotros decíamos lo mejor para la persona porque tenemos pureza. No estamos tratándola bien, porque si la trato bien, me va a dar algo en cambio, ¿sí? Voy a tratar bien a la persona para que ahora me beneficie a mí. No, eso no es pureza. Pero pureza es como Cristo nos trata, con un corazón puro y limpio. Ahora volvamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 24, versículo 65. Vea, qué importante en la relación. Génesis 24, 65 y 65 y 66, 67 dice, versículo 67, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vea, hicieron lo correcto, con pureza, con pudor, y todo, hermano. Dice la Biblia, honrosos ser todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los adúlteros y fornicarios, que dice la Biblia, los juzgará Dios. Una relación que empezó bien y una relación continúa bien porque están haciendo todo en la voluntad de Dios con pureza. Pero hoy en día los jóvenes, hermano, piensan diferente. Hoy en día los jóvenes dicen, bueno, pues si vamos a casarnos, vamos a probar a ver si acaso hay una compatibilidad entre tú y yo, y hacen cosas que hacen los casados sin estar casados. Y es lo que hacen los jóvenes hoy en día. Y se dan cuenta que ya que empiezan a involucrar lo físico en su relación, ahora se empieza a entretejer una relación que ya no es tanto en ninguna manera, en el caso de los que no conocen a Dios, es espiritual, pero es material, es física y tiene que ver con sus emociones, y quedan entretejidos, quedan enredados de una manera triste, donde se dan cuenta que no están siendo bendecidos, y después viene una ruptura que los deja muy lastimados porque no hicieron las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios en la relación. Con pureza, hermanos, hacer lo correcto, hacer siempre lo correcto. ¿Qué es lo que una suegra debe de hacer con su nuera? ¿Cómo la debe tratar? ¿Cómo debe tratar un yerno a su suegro? ¿Cómo debe tratar un nieto a su abuelo, a su abuela, una abuela a sus nietos? ¿Qué es lo correcto, hermanos? ¿Cómo debo de tratarlo? A veces pensamos que sabemos lo correcto, pero no estamos haciendo lo correcto. Estamos guiándonos por un instinto, pero no siempre es lo correcto. Tenemos a veces hijos adultos, queremos tratarlos como niños. O tenemos hijos niños, queremos tratarlos como adultos, y no es lo correcto. Bíblicamente hay formas de relacionarnos con ellos, bíblicamente, para poder tener una relación de bendición. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, hermanos, es que en la relación tenemos que someternos a la voluntad de Dios y hacer lo correcto. Siempre hacer lo correcto, lo que es la voluntad del Señor. Cuando hacemos lo correcto, hermanos, Dios nos va a dar las emociones correctas. A veces pensamos, bueno, Dios, que yo no siento deseo de hacer lo correcto. Mire, por favor, vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16:3. Proverbios 16:3. Si yo hago lo correcto en las relaciones, trato a las personas correctamente, ¿qué va a pasar? Mira lo que dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos, ¿qué dice, hermanos? Serán afirmados. Esto es, haz lo correcto y vas a pensar lo correcto.
haz lo correcto, vas a sentir lo correcto. Si yo hago lo correcto con mis hijos, yo voy a pensar lo correcto. Voy a sentir lo correcto. Pero si yo hago lo que siento y no lo correcto, hago lo que todo el mundo hace y no lo correcto, hago lo que me enseña la filosofía de este mundo y no lo correcto, hermano, vamos a acabar con resultados que no son la voluntad de Dios y una relación que no va a ser lo que Dios quiere que sea, que no va a dar honra y gloria al Señor Jesús. Tercer punto, hermanos, en las relaciones, aquí específicamente hablando de esposo y esposa, aunque estoy tratando de aplicar a todas las relaciones. Primer punto, aunque no se casaron enamorados, era la voluntad de Dios. Qué importante es. Número dos, ambos se sometieron a la voluntad de Dios e hicieron lo correcto. Número tres, tuvieron una experiencia espiritual en su relación. Si queremos una relación, hermanos, bíblica y bendecida, necesitamos tener una experiencia personal con Dios de oración y ruego por esa relación. Génesis 25, por favor. Estamos avanzando en esta relación. Génesis 25, versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac, ¿qué dice, hermanos? A Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bueno, hay mucho en esta relación, pero vamos a empezar poco a poquito. Primeramente, hermano, vemos que el esposo ora por la esposa. Hermano, primeramente usted, hermano. Honestamente, nadie va a ver su respuesta, nadie la sabe, solamente usted y Dios, pero honestamente, ora por su esposa usted todos los días. No responda, no haga caras, pero ora por su esposa usted todos los días. Es bueno tener una lista de oración, hermanos. Y la lista de oración, tener peticiones de oración por tu cónyuge. Y obviamente son privadas. Esas peticiones de oración son solamente entre tú y Dios. Nadie las va a leer, nadie las va a saber, pero tú estás orando por quizá aquellas cosas que tú quieres ver, o aquellas cosas que no quieres que dejen de ser, que quieres que sigan adelante, estás orando por la protección de Dios. Pero qué importante, hermano amado, orar por nuestra esposa, orar por nuestro esposo todos los días. Ahora le hago la pregunta a la esposa: ¿oras por tu esposo todos los días? ¿Y cómo oras por él todos los días? Si oramos por nuestros cónyuges todos los días, hermano, Dios va a bendecir la relación, porque Dios está involucrado. Oras por tus hijos todos los días. Y los muchachos que están aquí, algunos jovencitos, oras por tus padres todos los días. Oras para que sean sabios, para que no sean como el mundo es, para que sean sensibles, para que sean entendidos, para que sean amorosos, para que sean padres sabios. Oras por tus padres todos los días. Qué importante es orar para que una relación sea de bendición. ¿Están conmigo? Orar en las relaciones. Hermano, hay mucha crítica la relación de la suegra con la nuera con la suegra y viceversa, la suegra con la suegra con la nuera con la suegra, etcétera, yerno con el suegro con el yerno, muchas hasta chistes hay, ¿verdad, hermanos? Pero la pregunta es: ¿estoy orando por mi suegra? ¿Estoy orando por mi yerno? ¿Estoy orando por mi nuera? Estoy orando por ella, de veras, de corazón, está en mi lista de oración. Estoy orando por ellos. Oro por mi nieto, oro por mi nieta. Estoy orando por ellos de todo corazón, para que tengamos una relación bíblica, donde
podamos alcanzar el potencial que un abuelo o una suegra o que una nuera puede tener para con su suegra o viceversa. Estamos orando, hermanos. Mire, si usted y yo hacemos esto, vamos a ver que las relaciones van a funcionar y Dios va a bendecirlas y vamos a ver fruto y vamos a ver, hermano, que Dios nos usa para su gloria y para su honra y que Dios nos prospera, hermanos, si oramos. Amén. Estaba teniendo un problemita, no digo mucho, pero voy a decir lo menos que pueda decir, con una clase que enseño con muchos alumnos de diferentes edades, una clase combinada. Estaba siendo muy difícil de controlar por la naturaleza de la edad, unos jovencitos, otros más grandes. Y el tema pues es muy precioso, la Biblia, y me sentía, a veces ya pensaba, ya va a llegar esta clase, y Dios me habló, me dijo, ¿ya oraste? Me dio el domingo precisamente en mi predicación, predicando, me habló el Señor, y oraste por el poder de Dios. Estás orando porque te dé poder en esta clase para que tú puedas ser de bendición a ellos y puedas influirlos y impactarlos con la palabra de Dios. Ya oraste, estás orando y ves, Señor, pues es una clase, no es ni siquiera un mensaje, una predicación, es una clase. Y hermano, empecé a orar y estoy orando y créanme, hermanos, Dios bendice la oración. Cuando hay una relación entre alumno, maestro, alumno, padre e hijo, madre e hijo, esposo y esposa, cuando oramos, Dios va a bendecir esa relación. Y para empezar, cuando oramos, Dios hace que la relación sea más profunda y más significativa, porque la oración nos lleva a amar a aquellos que no amamos. Por eso dice Dios que oremos por nuestros enemigos, para que los amemos, para que sintamos por ellos, para que hagamos lo correcto para con ellos. Dice, hagamos el bien, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Si tú y yo oramos por aquellos, aunque sean nuestros enemigos, vamos a tener un corazón para ellos, vamos a hacer lo correcto, hermanos. Vea lo que dice Génesis, otra vez, Génesis, capítulo 24, versículo 62. Vimos, Isaac oró por su esposa. Génesis 24, 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Versículo 63. Y había salido Isaac, ¿a qué, hermanos? A meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró. Vemos, Isaac era un hombre espiritual, hermanos. No era perfecto como nadie somos perfectos, pero él fue a meditar. A veces meditando, hermanos, reconocemos qué importante es la bendición de Dios en nuestras vidas. Y meditando reconocemos que debemos dar gracias a Dios por lo que tenemos. Medita qué importante es tu esposa en tu vida. Medita qué importante es o qué plan divino hay en tus hijos en tu vida. Medita qué importante es que Dios puso la persona en tu vida. Quizás sea un primo, quizás sea un hermano, quizás sea un tío, pero Dios lo puso en tu vida con una razón. Ponte a meditar, ponte a pensar, ponte a buscar al Señor. Piensa y da gracias. Y meditando podemos ver, hermanos, que Dios nos va a hacer irrumpir en acción de gracias por aquello que Él nos ha dado. A veces todo lo que pensamos es puros problemas. Pensamos, no, pues el primo me trae problemas, la tía me trae problemas, el abuelo me trae problemas, y problemas, pero no nos ponemos a meditar qué bendición es tener una relación que Dios nos dio, un abuelo, un tío, una tía, y que hay una razón en esta relación, y que en esta relación debemos de dejar que ya no viva yo, pero que Cristo viva en mí. Que la gente no vea a mí, que la gente no sea yo quien esté
controlando la relación, pero es el Espíritu Santo quien controle la relación para que la gente vea a Cristo en mí y viva a Cristo en mí, en esta relación, y la gente sea bendecida, hermanos. La meditación, la oración. Vea lo que dice la palabra de Dios. Cuarto punto, la relación de Isaac con Rebeca fue una relación que empezó correcto, aunque no estaban enamorados, no se conocían, era la voluntad de Dios. Número 2, hicieron lo correcto. Número 3, tuvieron una experiencia espiritual, vieron a Dios obrar. Isaac era espiritual. Y antes de pasar al punto 4, hermanos, déjenme decirle, alguien tiene que ser el espiritual en la relación. Alguien tiene que ser el espiritual. Vamos a pensar, esposo y esposa, se ofenden. No digo quién ofende a quién, pero se ofenden. Alguien tiene que ser el espiritual para perdonar. Amén, hermanos. Pero pensamos, no, es que él me ofendió, o él ya me ofendió, que ella venga y se humille y me pida perdón y recapacite y me restaure porque estoy muy ofendido. Y así pensamos, ¿verdad? Pero no pensamos, yo quiero ser el espiritual. Yo quiero ser el maduro, yo quiero ser el fuerte, yo quiero ser el que sea como Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, el que oraba por sus perseguidores, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquel que tomaba la iniciativa en hacer lo correcto, hermanos, aunque estaba totalmente injusto lo que le hicieron, o fue injusto lo que le hicieron, pero él tomó la iniciativa de hacer lo correcto. Y es bien importante en una relación ser el que toma la iniciativa de ser el espiritual en la relación. O es que podemos decir, es que mis sobrinos son bien groseros conmigo. No pienses cómo son contigo. Toma la iniciativa de tú amarlos, tú ser de bendición, tú orar por ellos para poder ser un impacto en sus vidas. Y esto aplica a todas las relaciones. Número 4, el matrimonio de Isaac y de Rebeca pasaron por situaciones muy difíciles. Hermanos, todas las relaciones tienen momentos difíciles, ¿verdad que sí? Usted se casó enamorado, la mayoría aquí se casaron enamorados. No se casaron como Isaac y Rebeca, y Raquel, perdón. No se casaron así. No se casaron sin sentir nada el uno por el otro. Isaac y Rebeca, no se casaron así. Se casaron enamorados, pero aún cuando nos casamos enamorados, hermanos, vienen problemas después. ¿Por qué? Porque la vida es difícil, porque la personalidad a veces choca con la personalidad de la otra persona. Hay situaciones muy difíciles en las relaciones. Los hombres tenemos problemas y por lo tanto los llevamos en las relaciones. A veces yo estaba pensando, ¿por qué los padres somos duros con los hijos? Tenemos problemas en el trabajo, nos desquitamos con los hijos. ¿Por qué un maestro es duro con los alumnos? Quizá en su casa no lo tratan bien, quizá en su casa lo maltratan y él va y se descarga allí toda su vida. ¿Me explico? Uno no tiene que entender que todos tenemos problemas y todos batallamos en la vida. Nadie está aquí viviendo en un lecho de rosas sin problemas. Todos tenemos problemas. A veces yo veo gente manejando muy violentamente o agresivamente, manejando como enojados, y yo inmediatamente, no siempre, pero pienso, trae un problema, alguien lo hizo enojar. Lo mejor es alejarme, no es ponerme al tú por tú y pelear. Eso es una tontería. Pero entender, todos tenemos problemas, estamos pasando por situaciones muy difíciles. Y así fue el matrimonio de Isaac y Rebeca. Pasaron por situaciones muy difíciles. Rebeca era estéril. Vea lo que dice Génesis 25:21. Dice la palabra de Dios, su mujer era estéril. Pero, hermanos, cuando hay situaciones difíciles, no nos dan licencia de hacer lo incorrecto, ¿verdad? A veces pensamos, las dificultades nos dan licencia para hacer lo que quiero hacer. Me excusan para portarme como me quiero portar porque hay dificultad, hay hostilidad,
hay oposición, me voy a portar como me quiero portar, porque hay problemas y no es así, hermanos. Es cuando el caballero se muestra caballero, aun cuando la dama no es una dama. Cuando la dama se muestra dama, aunque el hombre no se muestre como un caballero. ¿Por qué? Porque es una dama. Y así cuando un hijo se muestra dócil, se muestra obediente, aun cuando el padre es áspero, cuando el padre es hosco, es cuando necesitamos el carácter de Dios, la gracia de Dios. No hacer lo incorrecto. Y aquí sabe que, hermano, Isaac y Rebeca aprendieron de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan lo que hicieron Abraham y Sara cuando Sara era estéril y no podía tener hijos? ¿Qué hicieron? Sara le dio la concubina, ¿se acuerdan? Y la concubina tuvo un hijo con Abraham y hubo grandes problemas, de ahí nació Ismael. Serios problemas, familiares a más no poder. Y Isaac y Rebeca aprendieron y dijeron, no vamos a cometer los errores de nuestro papá, vamos a esperar en Dios, vamos a aguantar, ¿verdad, hermanos? Pero ¿estaba excusado Isaac de tomar una concubina? Culturalmente sí. Culturalmente era lo común, era aceptable en la cultura, por eso lo hizo Abraham y Sara. Pero, hermanos, las dificultades no nos excusan hacer lo que la cultura permite o lo que los demás hacen. Siempre tenemos que hacer lo correcto en las relaciones para que Dios bendiga nuestra relación. Y vemos, esperaron 40 años antes de que llegara el primer bebé. Génesis 25, 20, por favor. Génesis 25, 20. Dice, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Isaac tenía 40 años. Versículo 25 dice, versículo 24, cuando salieron sus días para dar a luz, ya que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano y trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de qué, hermanos? 60 años cuando ella los dio a luz. Esperaron 20 años, no 40, 20 años, para que Dios les mandara un hijo. 20 años. Ahora, y estos hijos, hermanos, eran perfectos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Eran hijos perfectos? No. Hermano, versículo 22 de Génesis 25 dice, y los hijos, ¿qué dice? Luchaban dentro de ella, ya ni habían nacido, ya estaban peleándose. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le dijo Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. En un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Fíjense, estos 2 muchachitos, estos jovencitos, Esaú y Jacob, hermanos, desde el vientre estaban peleando, y pelearon bastante en su niñez. Pero, hermano, otra vez tenemos que hacer lo correcto, aprender de los errores del pasado, aprender de los errores de los padres, ver lo que la Biblia nos enseña. Yo lo que me he dado cuenta es que hacemos lo mismo que nuestros padres hicieron. Muchas veces uno trata a su esposa como su papá trató a su mamá. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí, así lo viví, así soy yo también. Y en realidad así somos porque traemos genéticamente herencia de personalidad y somos como nuestro papá o nuestra mamá y tratamos a nuestro cónyuge igual como trataba mi mamá o mi papá a su cónyuge, porque lo traemos hereditariamente en nuestra personalidad, hermanos. Por eso tenemos que hacer un propósito de no cometer los errores de nuestros padres, pero hacer lo correcto y aprender lo que dice la Biblia en cuanto a la relación de la que estamos hablando, en este caso matrimonial. Amar a nuestra esposa, respetar a nuestro esposo, hacer lo correcto, esperar en Dios,
tener una experiencia espiritual en nuestra relación para que Dios nos pueda bendecir. Pero, hermano, Jacob, en esta dificultad, cometió un error. Su favorito, ¿quién fue? No, perdón, Isaac. Vamos a Génesis 25:28, por favor, Génesis 25:28. Dice la palabra de Dios: y amó Isaac a Esaú. Aquí vemos, los papás escogieron su favorito. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Hermano, ¿tienes favoritos en tu casa? Un hijo me preguntó, no digo cuál: papá, ¿quién es favorito? Y uno que responde: ninguno, todos son iguales, ¿verdad? Pero ellos dicen: no, pero ¿por qué tratas mejor a él? ¿O por qué tratas mejor a ella? ¿Verdad, hermanos? Igual en la clase me preguntaron: maestro, ¿quién es su favorito de los alumnos? Y sí tengo favoritos, porque los que no me dan lata son mis favoritos. Los que se comportan son mis favoritos, tienen 10. Pero no les dije quién era mi favorito, porque no es correcto, no edifica la relación. Va a edificar una pared entre nosotros y automáticamente se van a sentir rechazados. Pero vemos que cometieron este error, tener su favorito, y vemos que esto causó más conflicto en la familia. Pero gracias a Dios, hermano, que no tenemos que cometer los errores de nuestros padres. Quizá piense en su familia. Usted se sintió que no era el favorito de sus papás. Usted sintió que no lo querían en su casa. O era usted el favorito de sus papás y sintió como los hermanos se sentían por ser rechazados. De cualquier manera, hermano, tenemos una experiencia, ya sea a favor o una experiencia en contra de lo que estoy hablando, pero no tenemos que cometer los errores del pasado. La salvación rompe las cadenas, hermanos. La salvación nos da libertad para poder hacer la voluntad de Dios. Y aunque tenemos inclinaciones humanas, inclinaciones personales, no tenemos que cometer los errores del pasado, pero hacer lo correcto, porque las relaciones son tan importantes en nuestra vida. Pensamos, esta relación no es importante, pero hermano, de aquí a 20 años, tú vas a necesitar a esa persona. Estábamos hablando ayer en el instituto, hace 2 semanas, de Juan Marcos. ¿Se acuerda cómo Juan Marcos, hermano, abandonó a Pablo y a Bernabé en su viaje misionero? Y Pablo se enojó, dijo: yo no quiero nada con eso. ¿Se acuerdan? Pero después Juan Marcos creció, Bernabé lo edificó, lo bendijo, y Juan Marcos se hizo útil a la obra. Después lo andaba buscando Pablo. ¿Se acuerdan, hermano? No solamente eso, hermano, pero acaba escribiendo un evangelio y Dios lo gusta grandemente. Entonces no sabemos. Tenemos que cultivar cada relación como si fuera la más importante en tu vida, porque no sabes cuándo vas a ser bendecido por esta relación que tú estás cultivando. Pensamos que nunca voy a necesitar a nadie, soy independiente, yo solo me las arreglo, y no es así, hermanos. Dios nos puso en relaciones porque nos necesitamos mutuamente. El esposo necesita a la esposa necesita al esposo, los padres a los hijos a los padres, la familia se necesita uno a otro, un hermano necesita a otro hermano, el pastor a los hermanos, los hermanos al pastor. Tenemos que cuidar las relaciones para que Dios nos bendiga, hermanos. Bueno, Padre Celestial, gracias por esta noche, se acabó el tiempo, pero gracias por enseñarnos unas verdades de relaciones en la Biblia, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner en práctica esos principios, a evaluar si primeramente, Señor, tenemos relaciones en la voluntad de Dios. Sí, Señor, si hay alguien aquí que está en una relación que no es la voluntad de Dios, pido a Dios que salgan de esa relación. Si es un muchacho con un amigo inconverso, si es un jovencito con un novio, una novia inconversa,
Si es una relación, Señor, ilícita de adulterio, Señor, pido que salgan de esa relación, que no le den lugar al diablo, que no destruyan relaciones bíblicas e importantes en su vida. Padre, te pido, Dios, que siempre hagamos lo correcto, aunque no sintamos el deseo de hacer lo correcto. Siempre hagamos la voluntad de Dios para que estemos bien en la vida. Señor, ayúdanos a tener una experiencia espiritual contigo, de cómo tú obras y respondes la oración en cada relación, con los hijos, con los padres, con los hermanos, con las hermanas, con los abuelos, con la abuela, con el yerno, con la nuera, con la suegra, Señor, y ver cómo la oración es poderosa. Y tú puedes obrar, aunque no cambies a la persona, Dios, tú puedes cambiarnos a nosotros. Pido, Dios, que nos ayudes a pasar por situaciones difíciles en las relaciones. Hay momentos de desierto, hay momentos de sequedad, hay momentos, Señor, de hambruna en la relación, momentos difíciles. Señor, ayúdanos a esperar en ti, Señor, como esperó Isaac 20 años para tener sus hijos y no cometió el error de su padre y de su madre, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a tu voluntad. Obra poderosamente. Y Dios, pido que si alguien aquí está sin Cristo, que tú lo salves. Si usted no está seguro de cuando muera va al cielo, pídele a Cristo que lo salve, que le dé vida eterna, que le dé salvación, que le perdone sus pecados y venga a Él. Padre, ayúdenos en cada relación que tenemos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.